por este día especial, que Él nos permite estar una vez más en este lugar para tener un encuentro con Él, tener un encuentro con su Evangelio. Y es lo que anhelamos hoy, poder encontrarnos con nuestro Dios, que Él nos hable, nos exhorte. Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, hermanos, así que les pido para que puedan abrir sus Biblias. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Desde el versículo 31 hasta el 39. ¿Qué tal si oramos, hermanos, antes de empezar nuestro estudio? Padre amado, estamos en tu presencia en esta hora, en este momento. Te pedimos que ilumines nuestros entendimientos con tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que veamos tu maravilla, las verdades que tú nos vas a revelar en esta mañana por medio de tu palabra. Por sobre todas las cosas, inclina, Señor, nuestros corazones hacia la obediencia a esta verdad. Oramos para que tu palabra nos anime, nos exhorte, nos enseñe y nos corrija en esta mañana, Señor. Oramos por santificación. Santifícanos con tu verdad y que nos des conforme a nuestras necesidades, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones y en qué situación estamos. Padre, conforme a esas necesidades, súplanos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a estudiar, hermanos, desde el versículo 31 hasta el versículo 39 de Romanos 8, y con esto estaremos terminando el capítulo 8 de Romanos. Y vamos a leer estos versículos que vamos a estar estudiando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito:
por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos, amén. Es como que Pablo explota, hermano, en adoración, después de exponer todas las riquezas y después de exponernos la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Esta última parte, Pablo ya no encuentra palabra para describir el amor de Dios por su iglesia, por nosotros. Y es una adoración tremenda, hermanos, y es el pasaje más conocido de la Biblia. Y lo que Pablo estaba haciendo, venía haciendo, es que nosotros podamos tener todas estas exposiciones del capítulo y todo el capítulo 1 hasta ahora, todo lo que estuvimos estudiando, nos habla principalmente a partir del capítulo 5 hasta ahora de la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es lo que Pablo quiere, hermano? Que estemos seguros de nuestra salvación, que nuestra salvación está en la mano de Dios. Estamos seguros porque Él está en nosotros. El amor de Dios está con nosotros. Y esa es la seguridad que tenemos, hermanos, que Dios nos ama. Nos ama. Y eso es lo que Pablo nos expone aquí. Y cuando uno lee estos pasajes así de corrido y al final uno, no sé cómo ustedes se sintieron cuando yo estuve estudiando y consulté algunos comentarios, a medida que uno fui estudiando, lo único que uno quiere hacer es gritar y decir aleluya, gloria sea a Dios por esta tremenda exposición de la carta de Pablo a los hermanos romanos que estaban en Roma y también para todos nosotros. Hoy, Pablo, Dios quiere que salgamos, hermanos, confiados en Él, creyendo que nuestra seguridad es eterna y vivamos esa realidad todos los días de nuestras vidas. Eso es lo que Pablo quiere, eso es lo que Dios quiere con estos versículos, hermanos. Entonces, hoy estaremos terminando el capítulo 8 con la ayuda del Señor. Y la intención de Pablo en estos pasajes era asegurar a los creyentes de su salvación. Entonces, el capítulo 8 trata de la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Dios, que empezó en nosotros la buena obra, Él promete terminarla. Él promete. Por eso, hermanos, nosotros también hoy explotamos en alabanza y en adoración hacia nuestro Dios por toda la exposición y por toda la enseñanza que nos deja, diciéndonos que nuestra salvación está asegurada. Y Pablo nos muestra en este capítulo, el capítulo 8, la obra del Espíritu Santo en nosotros, cómo actúa el Espíritu Santo para llevarnos al propósito de Dios, cómo el Espíritu Santo nos inclina hacia Dios, cómo nos lleva hacia las cosas de Dios, cómo nos muestra cómo el Espíritu Santo nos capacita para vencer la carne y también para vencer el pecado. Y dice también que Él testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y termina diciendo que el mismísimo Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. O sea, no estamos solos, y el domingo pasado estuvimos estudiando que Dios fue el que nos predestinó para estas cosas y que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, toda la obra del Espíritu Santo tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Asegurar nuestra salvación hasta el final. Asegurarnos que las promesas de Dios de que un día vendrá a llevarnos, que un día Dios volverá a llevar a su pueblo, sea
segura esas promesas. Y estamos seguros porque la palabra de Dios dice que así va a ser. Entonces Pablo termina con esta doxología, o sea, una adoración a Dios. Realmente es un capítulo glorioso, mis hermanos. Es un capítulo glorioso, donde podemos leer y releer para que puedas entrar en nuestros corazones. No solamente entender, sino que abrazar esta realidad, creer que estamos seguros en Dios. Eso es lo que nos va a llevar a vivir una vida plena, una vida conforme a estas verdades cuando nosotros creemos de verdad. Creemos de verdad. Y eso es lo que lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Al salir de aquí podamos estar seguros de nuestra salvación y decir todos los días: gracias, Señor, porque tu amor es eterno. Eterno. Entonces aquí Pablo nos quiere dar paz y tranquilidad de que tenemos la vida eterna. Estamos seguros. Y nos asegura eso sobre dos bases. Primero, y vamos a dividir en dos partes. Primera parte, del versículo 31 al 34, la obra de Dios a nuestro favor en Cristo. La obra de Dios a nuestro favor en Cristo, desde el versículo 31 al 34. A partir del versículo 35 al 39, su amor por nosotros en Cristo Jesús. Su amor por nosotros en Cristo Jesús. En primer lugar, Pablo nos dice que Dios está a nuestros lados, hermanos. Que Dios está con nosotros. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos bien, que Dios está con cada uno de nosotros. El mismísimo Dios, creador de todas las cosas, de la tierra y de los cielos, Él está con nosotros. Y en segundo lugar, que nada ni nadie podrá separarnos de su amor o impedir que Él nos dé la vida eterna. Imposible, dice Pablo. Estamos seguros en Cristo porque Él está con nosotros. Y Pablo empieza con unas preguntas, o con preguntas, y son 4. Son preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Cuando Pablo hacen estas preguntas, pero él ya sabe la respuesta. Entonces Pablo hace esto, y Pablo es experto en esto, hermanos, para reforzar su enseñanza. ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer con estas preguntas? Reforzar lo que él quiere enseñarnos en este pasaje, con estas preguntas, cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y uno empieza a pensar: ¿quién puede ser? Pablo dice: nadie. Pero estamos seguros en Dios, Dios está a nuestro lado, entonces nadie, para que podamos entender mejor. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Aquí él hace estas preguntas para cautivar, hermano, nuestra atención, o cautivar la atención de los oyentes, y ojalá que Dios pueda hacer hoy eso, hermano. Ojalá que el Señor pueda cautivarnos en esta mañana con estas verdades para que podamos salir transformados de su presencia. Entonces la primera pregunta está ahí, versículo 31. ¿Qué pues diremos a estos? ¿Qué más podemos decir a estos? Después de estudiar todo lo estudiado desde el versículo 1, Pablo dice: solo nos queda decir que si Dios está, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá estar contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? Dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí la pregunta va dirigida a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma, a los creyentes que creyeron en Jesús, que le tienen a Jesús como su Señor y Salvador. A ellos va dirigida esta carta
y Pablo dice, ¿qué pues diremos? Y también, hermanos, en esta mañana, esta carta va dirigida a cada uno de ustedes. Entonces, a cada uno de nosotros, podemos decir también nosotros, ¿qué pues diremos a estos? Hoy, en esta mañana, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Quiere decir que muchos estarán contra nosotros. Muchas cosas, personas, circunstancias, muchas cosas van a estar contra nosotros. Pero ¿será que van a tener victoria sobre nosotros? ¿Será que pueden destruirnos estas personas que se levantan contra nosotros? Y en aquella época había muchas personas que se levantaron contra el cristianismo, principalmente los judaizantes, que dijeron que tenían que obedecer la ley para ser salvos, que tenían que circuncidarse para ser salvos. No solamente por confiar en Cristo pueden ser salvos. ¿Será que estas personas pueden destruir la obra de Dios y llevar a los verdaderos cristianos a la destrucción? ¿Quién podrá separarnos? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero no existe, hermanos, poder que pueda impedir nuestra entrada a la gloria de Dios que Él mismo nos ha preparado. Nadie puede impedir eso. Y eso es lo que debemos creer en esta mañana. Sí, Dios, el poder más grande en todo el universo, es por nosotros. El Dios, el más grande. No hay otro ser más grande que Dios. Si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar? ¿Quién puede destruir la obra de Dios? O sea, ¿quién podrá luchar contra los hijos de Dios y puede salir victorioso? Nadie. Porque el Dios Todopoderoso está en nuestro lado. Él lucha con nosotros. Muchas personas te pueden decir, ¿cómo vos sos cristiano? Pues era así. ¿Y será que Dios te tiene como hijo? ¿Será que Dios te ama después de todas las cosas que hiciste? Yo te conozco como vos eras antes. Vos ahora sos hijo de Dios. Siempre vamos a encontrar personas o circunstancias que nos van a hacer querer dudar de nuestra salvación, hermanos. Que se van a querer levantar contra las obras de Dios. Muchas personas y circunstancias. Y eso Pablo quiere que tengamos la certeza, la seguridad de que nadie podrá separarnos. Nadie podrá separarnos. Y David declaró, hermano, con una confianza tremenda esto. En el Salmos 27:1, cuando dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Y en otro salmo leemos, Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. ¿Quién temeremos? ¿Por qué tememos? Si Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada, hermanos. ¿Por qué vamos a temer? Dice Pablo. Y algunas iglesias enseñan hoy en día que la salvación sí se puede perder. Y atemorizan con eso a las iglesias. Y muchos no quieren predicar la seguridad en Cristo. Porque dicen, no, entonces ya van a hacer lo que ellos quieran. Ya pueden pecar tranquilamente. Un cristiano puede tener ese pensamiento. Jamás un líder o un pastor puede tener miedo de eso. Porque la obra no es de nosotros, es de Dios. Es el Espíritu Santo el que guarda a los creyentes, no nosotros los líderes.
Es Dios el que tiene cuidado de sus ovejas. Él es el que tiene cada alma en sus manos, no nosotros. ¿Por qué vamos a tener miedo de exponer estas verdades? La seguridad de la salvación. Los creyentes necesitamos tener esta seguridad para vivir nuestra vida cristiana. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a perder algo, hermanos, si nosotros desde un principio no fuimos capaces de salvarnos? Mediante el uso de nuestro poder y esfuerzo, por más esfuerzo que pongamos, es imposible. Es imposible, hermanos. Fue imposible para nosotros librarnos de nuestros pecados, ni acercarnos a Dios, ni hacernos hijos suyos por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es posible que por nuestros propios esfuerzos logremos anular la obra de Dios en nosotros? La gracia que Dios mismo ha realizado en nosotros. Es imposible que yo pierda mi salvación. Es imposible. Es imposible, hermanos. En segundo lugar, ¿será que Dios va a querer quitarnos la salvación? Después de todo, fue el Padre quien de tal manera, hermanos, amó al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que dio la vida de su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿está Dios contigo? ¿Es Dios por ti? Esa es la pregunta, hermano. Si Dios no está contigo, entonces sí hay lugar para el temor. Y no solamente el temor, sino debemos estar verdaderamente preocupados por eso. Si este Dios todopoderoso, que dio a su único Hijo por amor a nosotros, ¿quién será de aquellos que no están en Dios? ¿Quién será de aquellos que no tienen al Hijo de Dios a su lado? Al Hijo de Dios que intercede, que pueda interceder con Él. ¿Quién será de esa persona? ¿Qué será? Si Dios está con nosotros, entonces está todo bien. Podemos tener paz y tranquilidad y descansar en Él. Pero si Dios no está con nosotros, entonces está contra nosotros. Y eso no es poca cosa, hermanos. Tenerle a Dios como enemigo es terrible. Es terrible. Pero si Dios está con nosotros, entonces podemos decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Nadie. Y como respuesta a todas estas cosas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dice en el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice, hace esta pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo podría ser posible, dice Pablo, que Dios estuviera dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por amor a quienes creen en Él y después sacarle de su familia? No, eso es imposible. Sacarle la salvación a aquellos que fueron comprados con precio de sangre. Si Dios nos amó, hermanos, cuando éramos su enemigo, cuando éramos rebeldes a su palabra, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Eso es lo que Pablo quiere que entendamos, hermano. O que Dios quiere que entendamos. Porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Que nuestra seguridad está en Dios. Está en Cristo Jesús, que entregó su vida por cada uno de nosotros, que derramó su sangre en la cruz. Para que miremos hoy a Él. A Él. Cuando pecamos miramos la cruz. Cuando pecamos miramos a Cristo. Cuando pecamos ahora acudimos a Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. El que no escatimó a su propio Hijo,
Dios, dice en otra versión, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Por eso somos herederos de Dios, eso ya estudiamos, y coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo recibe del Padre, nosotros también recibiremos. Entonces el sacrificio de Jesús en la cruz no solamente es el fundamento de nuestra salvación, sino también es nuestra seguridad, hermanos. Eso es lo que nos da la seguridad de que el Hijo de Dios vino y ocupó nuestro lugar en la cruz. Esa es. Y el fundamento de nuestra salvación. Y debido a que el Padre, hermano, nos amó tanto mientras todavía estábamos bajo condenación, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios. Y Jesús promete a los creyentes y a todos nosotros en Juan 14, 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Cristo para todos nosotros. Y si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pero si no es así, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Si este Dios poderoso, si este Dios que tiene la autoridad, el juez de los jueces, para condenar y para liberar, ¿qué será de aquellos que no le tienen al Hijo de Dios? ¿Qué será de aquellos? El juez, el único juez que tiene la autoridad para condenar y para liberar es Dios. Y ahora, después de saber que tenemos toda esa seguridad en Dios, Pablo pregunta en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Se dan cuenta cómo Pablo va subiendo, hermanos? O sea, va abriendo más nuestra mente a esto. Ahora, ¿alguien nos puede condenar? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás, el mundo. Están presentando continuamente acusaciones en contra de los escogidos, hermanos. Pablo usa la palabra escogidos de Dios. Aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, el mundo los acusa y Satanás. Pero esas acusaciones son insignificantes para Dios. Porque Él es el que justifica, dice la Biblia. Él es el que justifica. El único que decide quién es justo o quién va a ser justo delante de Él. ¿Quién lo acusará? Nadie. ¿Por qué? Porque ellos han sido declarados. El Señor declara inocente a los culpables como nosotros. ¿Y quién ahora nos va a acusar? Si un juez dice, este es inocente, ¿y quién se va a levantar y decir, no, es culpable? El juez ya dictó esa sentencia. Y el juez, Dios Todopoderoso, ha decidido declararnos sin culpa y por toda la eternidad, hermanos. Y ya no nos encontramos bajo la condenación. ¿Se acuerdan del capítulo 8, versículo 1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué será de los que no están? ¿Qué será? Están condenados. Están condenados desde ahora. No solamente van a ser condenados en la eternidad. El hombre fue condenado en el Edén.
Y de ahí viene caminando en la condenación. Aquellos que no están en Cristo Jesús siguen caminando en condenación y van a llegar al infierno. Pero aquellos que están en Cristo Jesús fueron limpiados, liberados, declarados inocentes por toda la eternidad. Y para aquellos que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. John Wesley escribió un himno y dice: denodado estaré en pie aquel día grandioso. ¿Acaso alguien se atreverá a acusarme? Plena absolución por ti he recibido, del pecado y del temor, de la culpa y de la vergüenza. Estoy liberado, dice, del pecado, del temor, la culpa y de la vergüenza. Estas son las riquezas incomparables que recibimos de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces las acusaciones que el mundo puede hacer en contra de nosotros ya no puede tener ni un poder para condenarnos, por más cierto que sea, porque muchas acusaciones van a ser ciertas. No, todo lo que dice de nosotros es mentira. No, muchas de esas acusaciones van a ser ciertas. ¿Por qué? ¿Ya somos perfectos? ¿Ya vivimos en el paraíso? Sí, seguimos pecando, hermanos. Seguimos pecando. Y por causa de nuestros pecados nos van a acusar. Pero podemos estar seguros que nuestros pecados ya no nos puede condenar. Porque todos nuestros pecados, tantos pasados, presentes y hasta el futuro, han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y nosotros ahora estamos, hermanos, vestidos y cubiertos completamente por su justicia. Por su justicia. Entonces, por este motivo muchos no quieren enseñar esta doctrina. Pero si nosotros le enseñamos a la iglesia esto, entonces todo el mundo van a decir: ya podemos pecar, ya nada nos podrá separar del amor de Cristo. Una nueva criatura en Cristo Jesús no va a pensar así. Va a tener temor de su Señor. Entonces no tenemos por qué tener temor de enseñar esto. Si estás en Cristo Jesús, nada ni nadie podrá separarte de Dios. Nada. Si estás en Cristo Jesús, nada. Un pecado que yo pueda cometer, nada. Del presente, del pasado y del futuro. Nada me puede separar del amor de Cristo. Si estoy en Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿será que Dios puede retirar nuestra salvación de nosotros y condenarnos? Dice en el versículo 34, Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Y debido a que Jesús intercede continuamente por todos nosotros, los escogidos de Dios, nadie los arrebatará de su mano. Por eso, hermanos, ese pasaje de Juan capítulo 10, versículo 28 dice que nadie nos arrebatará de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre. Entonces, cuando yo peco, aún cuando todavía no me arrepentí de mis pecados, Cristo ya intercede por mí. Está intercediendo por nosotros. ¿Qué mayor bendición queremos más que eso, hermanos? ¿Qué más queremos más que eso? Cristo nos ofrece una vida espiritual eterna, no temporal. Una vida espiritual eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno, hermano, y nadie podrá arrebatarnos de su mano. El único que nos puede condenar es Dios. El único que tiene la autoridad de enviar a las personas al infierno es Dios. Pero Él está con nosotros.
está a nuestro lado. Entonces en este versículo 34, Pablo revela 4 realidades, hermanos, que protegen continuamente nuestra salvación en Cristo Jesús. Y en primer lugar dice él dice que Cristo murió. O sea, en su muerte, ¿qué hizo Cristo con su muerte? Él tomó sobre sí la paga de nuestros pecados. En su muerte, Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Que nosotros merecíamos. Esa condenación jamás nosotros vamos a sufrir, hermanos. Esa condenación que Cristo sufrió, jamás nosotros vamos a sufrir. Él murió y Él llevó en Él nuestros pecados. Él pagó la paga del pecado que nosotros debíamos pagar. Esa paga ya fue pagada, ya fue condenada en Cristo Jesús. Esa verdad, hermano, tiene que quedar en tu corazón. Que Cristo llevó en Él todos nuestros pecados cuando Él murió en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Cuando Él quitó la lista de pecados que nos condenaba y lo clavó en la cruz. Eso hizo Cristo con su muerte. Segundo lugar, Pablo dice, Cristo también resucitó de los muertos. Y esta es la prueba de su victoria sobre el pecado y de la muerte, hermanos. La tumba no pudo retenerlo, porque Él había conquistado la muerte. Y su conquista sobre la muerte imparte vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó. La muerte no le pudo retener. La muerte no tuvo victoria sobre Él. Y ese mismo poder que le levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que nos va a levantar a nosotros de entre los muertos. Entonces esa es la seguridad de nuestra salvación. Cristo murió, llevó en Él todos nuestros pecados. Él pagó la paga del pecado, mas Cristo resucitó. Esa es la garantía que nosotros un día vamos a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado, no había esperanza para nosotros. Eran 4. Tercero, Cristo está a la diestra de Dios, el lugar de la máxima exaltación. Él se levantó y Dios le dio un lugar a su lado, gobernando desde ahí. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 9, que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. Y David predijo ese acontecimiento glorioso, hermanos, y dice en el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Señor está gobernando con el Padre. Nuestro Señor está al lado del Padre, sentado. Eso hace que nuestra salvación sea segura. En cuarto lugar, dice Pablo, Cristo también intercede por nosotros. Y esto es lo más maravilloso, hermano. Aunque su obra de expiación quedó por completo consumado, su ministerio de intercesión continuará hasta que cada alma redimida esté segura en el cielo, dice el pastor John MacArthur. Aunque su obra de expiación quedó por completa consumada, su ministerio de intercesión continuará hasta que cada alma redimida esté segura en el cielo. Entonces esa intercesión hace que nuestra seguridad, que nuestra salvación sea segura. Hoy yo peco, ahora yo peco, Cristo está intercediendo por mí. Él no espera que nos arrepintamos. Él pide de nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero Él no espera eso, hermanos. Él está intercediendo por nosotros todos los días. Mira, tu hijo está pecando, los acusadores, Satanás. Mira lo que está haciendo, mira lo que dijo, mira lo que hizo. Merece la condenación. Sí, pero yo pagué por él. Yo di mi vida por él. Está limpio, está declarado inocente. Punto.
nadie va a acusar a los elegidos. Podemos estar seguros de eso. Podemos estar seguros de eso. Isaías 53:12 dice: Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó el pecado de muchos e intercede por ellos. Intercede. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nadie puede acusar a los hijos de Dios. Si nosotros, hermanos, entendemos que Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado, entendemos lo que significa estar seguros en Él. Vamos a entender. Ojalá que Dios pueda hacernos entender esto, hermanos, para que podamos vivir seguros en Cristo Jesús. Incluso cuando pecamos, después de ser salvos, hermanos, dice en 1 de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque en Él abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado? Un abogado defiende. O contratar a un abogado para que te defienda. Alguien te acusó de algo para aclarar algo. Entonces un abogado se para y dice: no, acá tengo las pruebas de que este es inocente. Y la prueba de Cristo es su muerte en la cruz. No necesita otra prueba. Ese es el amor mayor de sus hijos. Ese es el amor mayor. Ese es el amor que nos tiene Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos creer. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? El único que tiene autoridad para condenar a una persona es Dios. Y si Dios nos declaró inocentes, ¿cómo va a volver a declararnos culpables? Ya somos inocentes si estamos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos hoy, en esta mañana, y salgamos de aquí confiados en Él, solamente en Él, y mirando solamente en Cristo, mirando solamente la cruz. Pero si no estamos en Cristo Jesús, entonces eso nos tiene que aterrorizar, nos tiene que dejar dormir, porque un día sí, esa persona será condenada. Sí o sí, ya está condenada. Las personas que no están en Cristo Jesús ya está condenada. ¿Quién podrá librarle de la condenación si no es Dios? La segunda parte de nuestro estudio, desde el versículo 35 al 39, su amor por nosotros en Cristo. Pablo ya estuvo exponiendo que podía haber personas que pueda amenazar nuestra seguridad o nuestra salvación. Ahora Pablo dice que tal vez la circunstancia parece amenazar nuestra seguridad. Puede ser las circunstancias. Ahí expone el versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? No vamos a estudiar cada uno de estos problemas que podemos tener, porque no es esa la intención de Pablo, que estudiemos uno por uno, porque lo que Pablo está queriendo decir aquí es, citando estas dificultades que podemos tener, estas circunstancias que de repente nos afligen, nos quiere decir que estas cosas o los sufrimientos de este mundo no nos pueden separar del amor de Cristo. Citando todo esto, entonces Pablo se refiere a los sufrimientos de este mundo, que va a ser bien real para nosotros, hermanos. Y era bien real para los creyentes en aquella época. Sí que ellos sí pasaban por muchas persecuciones,
por muchos problemas que también nosotros hoy en día podemos pasar. Podemos pasar. ¿Es posible entonces que las circunstancias le roben a un creyente su salvación? Pablo refuta esa posibilidad, hermanos, de que la circunstancia haga que un creyente genuino pierda su salvación. En el versículo 35, Pablo elabora una lista, son 10 las cosas que amenazan la salvación de los creyentes desde el versículo 35 hasta el 39. O hace la primera lista, vamos a dividir así. Esta es la primera lista del versículo 35. Después hay una segunda lista del versículo 37. Entonces, primero que todo, dice Pablo, acá lo que debemos notar acá es el amor de Cristo. Acá no se refiere a nuestro amor que tenemos por Cristo. Acá está diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo por nosotros? No nuestro amor por Cristo, porque si era así, cualquier cosa, un gripe ya nos va a separar. Cualquier cosa nos va a separar, hermano. Estoy seguro. Cualquier cosa. Me corto el dedo, ya me separa de Cristo. Me duele mi panza, ya estoy separado de Cristo. Cualquier cosa. Pero este amor de Cristo no se refiere al amor de un creyente hacia Él, sino más bien a su amor por el creyente. Ninguna persona puede amar a Cristo, hermanos, sin haber experimentado la obra redentora de Cristo en su propia vida. Nadie puede amar a Dios o a Cristo si Él no nos ama primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por eso podemos estar seguros en el amor de Cristo, confiados en el amor de Cristo. Ahí está fundamentado nuestra seguridad. En el amor de Cristo, no. Si yo miro mi amor por Dios, si vamos a medir el amor de Cristo y mi amor, ni 1%. Ni 1%, hermano. Si nuestra seguridad va a estar en nuestro amor por Dios, entonces sí podemos afligirnos en gran manera. Pero si estamos seguros en el amor de Cristo por nosotros, eso no cambia, nunca va a cambiar. Nunca va a disminuir, jamás. Dice en primera de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así seremos nosotros, como Él es. O sea, ni siquiera, hermano, estando en el juicio, estando ahí en la presencia de Dios, vamos a tener temor, porque sabemos que el amor divino, indestructible de Cristo, nos une a Él por toda la eternidad. No va a disminuir. Eso es lo que nos va a librar en el día del juicio. Eso es lo que va a hacer la diferencia, que el amor de Cristo está en nosotros. Por eso estamos libres de esa condenación. El amor de Cristo que nos amó y que pagó por nosotros. Es un amor no solamente con palabras, sino que Cristo demostró con hechos. Esta misma unión que Dios dijo en Génesis 2, cuando estableció el matrimonio, que nos uniremos, nuestra pareja, que nadie puede separar, es el mismo unión que tenemos con Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia, así debemos amar a nuestra esposa, con un amor eterno que nadie puede separar, nadie puede romper, nadie puede dividir. Es un amor eterno que nos une para siempre, una sola carne. ¿Y qué pasa con nuestra conducta, hermanos? ¿Qué pasa con nuestra conducta? Cuando miramos, ¿estamos seguros cada vez que miramos nuestra conducta? ¿Cómo nos comportamos y lo que somos? Cuando miramos nuestro corazón, cuando medimos nuestro amor por Dios, ¿qué pasa, hermanos? No tiene nada que ver. O sea, nuestra conducta no tiene nada que ver con la justificación. No tiene nada que ver, hermanos.
Esto Dios decidió hacer. Lo que nuestra conducta y nuestra obra demuestra nuestra fe genuina en Dios. Eso sí. Eso es lo que muestra nuestra conducta. Pero no puede hacer que perdamos nuestra salvación. No puede hacer. Entonces nuestra seguridad eterna no se puede basar en lo que nosotros hacemos. No se puede basar. Por eso que muchos cristianos miran su corazón y no encuentran nada bueno ahí. Se desespera. Es porque miramos lo que hacemos. Entonces, nuestra seguridad eterna no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que somos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Si estamos en Dios, eso es lo que importa, hermanos. El versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, y está citando el Salmo 44, 22, los cristianos no podemos, no deberíamos sorprendernos cuando tenemos que soportar sufrimiento por causa de Cristo. Vamos a pasar persecución, aflicción, y eso no nos tiene que desanimar, porque el costo de la fidelidad a Dios siempre va a ser alto, hermanos. Siempre vamos a pagar un precio por seguirle a Cristo. Por eso en Mateo 10, capítulo 37 al 39, Jesús declaró, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y Pablo le aseguró a su amado Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, ¿por qué vamos a sorprendernos cuando pasamos por estas pruebas? No, hermanos, somos contados, dice, como ovejas de matadero, así como Cristo. Entonces ahí se va a probar si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que renuncian a su fe, aquellos que se apartan de Dios, no es que han perdido su salvación, hermanos. Eso ya sabemos. Sino que nunca fueron verdaderamente hijos de Dios. Esa es la prueba cuando alguien se aparta de Dios y no vuelve y empieza a vivir otra vez su vida pasada. Podemos decir que nunca fue salvo. Estas personas no han perdido su salvación, sino que nunca la han recibido. Y Juan dijo acerca de esa clase de cristianos, ¿verdad? Nominales, cristianos nominales, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De esta manera se manifiesta. Que una persona cuando renuncia, quiere decir que nunca fue. Porque si renuncia, si permanece, es porque Dios le hace permanecer. Solamente por eso. Y no nos jactamos por esto, hermanos. Y nosotros somos los valientes que nos quedamos firmes. Y los que se fueron son los cobardes que serán condenados. No, hermano. Por la misericordia de Dios también nosotros no nos vamos. Porque Él hace que permanezcamos firmes en nuestra fe. Y no podemos jactarnos sino darle gloria a Dios por eso. Y orar por aquellos que han salido. Orar por aquellos que se desvían de su fe. Porque hay de aquellos que se apartan de Jehová para destrucción. Debería ser algo preocupante para nosotros. Y así como podemos amar a Dios únicamente porque Él nos amó primero, nosotros podemos mantenernos aferrados a Dios únicamente porque Él nos mantiene así. Podemos sobrevivir a cualquier circunstancia, hermanos, amenazadora y vencer cualquier obstáculo espiritual
que el mundo o Satanás ponga en nuestro camino. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas, dice en el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es que somos vencedores porque nosotros somos capaces, sino gracias a aquel que venció a la muerte, gracias a aquel que resucitó de entre los muertos, gracias a aquel que está sentado a la diestra del Padre y gracias a aquel que intercede por nosotros todos los días de nuestra vida, gracias a Él estamos firmes en Él. Entonces el sufrimiento jamás nos va a separar del amor de Cristo. ¿Qué hace el sufrimiento, hermanos, para el creyente? Romanos 8:28. El sufrimiento nos acerca a Dios, nos lleva, nos empuja hacia Dios. Por eso, en un sentido, es bueno el sufrimiento para el creyente. Porque cuando todo está bien, medio que muchas veces nos olvidamos de esa necesidad de acercarnos todos los días a Dios y de servirle. Pero cuando viene la aflicción, el creyente se acerca a Dios. Y los cristianos primitivos, hermanos, sí, sufrieron muchísimo. Y cuando más sufrían, abrazaban más fuerte a Cristo. Fueron perseguidos, crucificados. ¿Pero qué hacían? Morían cantando, alegre, gozoso. Porque eran más que vencedores en Cristo Jesús. Para Pablo, el ser vencedor era pasar todas estas cosas, hermanos. Pasar por tribulaciones, persecuciones. Hoy en día para muchas iglesias ser vencedor, ¿qué es? Vos sos un vencedor, vos sos un campeón. Tenés auto nuevo, casa nueva, te sale un negocio grande. Ahí está el vencedor y sale a dar su testimonio. Para Pablo, ser vencedor es pasar por todas estas cosas, hermanos. Tribulaciones, persecuciones, muerte. Y aún así somos más que vencedores porque nada de eso nos puede destruir. Nada de eso nos puede quitar la seguridad de nuestra salvación. Pero para muchas iglesias, lastimosamente, esos falsos pastores y profetas enseñan que ser vencedor es tener cosas materiales. Entonces, más que vencedores es confiar en Cristo en medio de la tribulación. Eso es ser vencedor, hermano. En medio de la tribulación, confiar en Cristo. Y vamos a ver la segunda lista. Esta era la primera lista que Pablo elaboró. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahora viene la segunda lista. Dice Pablo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y sigue Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. 10 listas, 10 cosas. Como le dije, no vamos a estudiar cada uno de esos porque no es el objetivo de Pablo. No, Pablo empieza su lista, adivinen con qué, con la muerte, hermanos, lo cual todos nosotros vamos a experimentar en esta vida terrenal. Y ese es el enemigo supremo del hombre, la muerte. Todos temen a ese enemigo que es la muerte, pero ni siquiera ese enemigo puede separarnos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha quitado el aguijón de la muerte. Él ha quitado, Él tuvo victoria sobre la muerte. Él cambia nuestro destino, hermanos. De la muerte pasamos a la vida eterna. Ni la muerte. Por lo tanto, podemos regocijarnos con la afirmación que el salmista dice. Miren lo que el salmista dice en el Salmo 116:15. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y David dice, aunque
ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Pablo dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, porque eso significa que finalmente estaremos en nuestro hogar presentes al Señor. La muerte es ganancia. La muerte es ganancia. Es como una sombra, dice. Es como una sombra la muerte para nosotros. ¿Alguna vez ya se cruzaron una Scania grande y vos pasás por su sombra? O sea, la sombra te agarra, pero no te pasa nada. ¿Y qué pasa si la Scania te agarra? Te va a matar. Entonces cuando pasamos por su sombra, es grande, enorme, y nos puede destruir. Pero pasamos por su sombra, no nos pasa nada. Es enorme el camión, pero la sombra no nos hace nada. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La muerte es terrible, pero nosotros pasamos por su sombra, no nos hace daño. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y podemos estar confiados de eso. Podemos estar confiados. Entonces no existe cosa alguna. No existe cosa alguna que pueda separarme del amor de Cristo. No existe. Pablo es como que aquí apunta por todos lados. Ya, acá. Y dice, por lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, potestades, presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice Pablo. No le da chance a nadie. Nadie podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Y qué diremos, hermano, ante todas estas cosas? ¿Qué vamos a decir? Aquí debemos derramarnos delante de Dios con gran regocijo y darle las gracias por su inmenso amor. Es lo que nos queda hacer. Ahí nos quiere llevar Pablo en esta mañana, a adorar a Dios, a derramarnos delante de Él. Aquí están todos los argumentos de parte de Dios para nosotros de que nuestra salvación es eterna, hermanos. No existe otro pasaje en la Biblia que nos garante de esta manera de la seguridad de nuestra salvación. No existe ninguna otra parte como este pasaje. Entonces nadie puede impedir que Dios lleve hasta el final sus promesas, que Él tiene un pueblo que le va a llevar a la vida eterna a aquellos que Él eligió, que Él mismo habitará en medio de ellos en la nueva tierra. Nadie puede impedir eso. Sí o sí Dios va a conseguir. Eso es lo que Él quiere que entendamos hoy. Nada ni nadie podrá separarnos. Entonces nuestra seguridad está en Dios y no en las cosas creadas ni en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Uno estará preguntando tal vez en su interior, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo yo puedo estar seguro que ahí voy a estar con Dios? ¿Cómo yo puedo saber que ya estoy separado de la condenación de Dios? Ya estoy fuera de la ira de Dios. ¿Cómo puedo saber? Si yo le digo a usted, miren su corazón, todos nosotros vamos a encontrarnos culpables y vamos a salir todo desanimados hoy. Todo desanimado. ¿Qué vamos a encontrar en nuestro corazón? Hoy en esta mañana yo te invito a que mires a Cristo y sé salvo. Mira la cruz de Cristo, donde Él derramó su sangre por nosotros. Y vas a salir gozoso y confiado si crees que Cristo ha limpiado tu pecado en la cruz y pones tu confianza solamente en Él. Mira a Cristo en esta mañana y no mires a ti mismo, porque vas a salir desanimado. Mira a Cristo, que Él sea tu Salvador, el único que nos puede
librar de la condenación eterna es Cristo. En Él. Mira a Cristo, mira la cruz, cree en Él. Confía solamente en Cristo. Con esto terminamos, con este himno. Dice, oh amor que no me dejará ir. Mi alma cansada reposa en ti. Te entrego a ti la vida que te debo, para que su curso en tu profundo océano sea más pleno y abundante. Entrega tu vida a Cristo. Entonces, puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, mis hermanos, podemos decir con el escritor de Hebreos que la esperanza puesta delante de nosotros es segura y firme con un ancla del alma. Si nuestra fe está en Cristo Jesús, estamos seguros en Él. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu amor, porque en tu amor descansa nuestra salvación, nuestra seguridad descansa en tu amor, Señor. Padre amado, que estas verdades se puedan hacer realidad en nuestros corazones, que podamos salir creyendo que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Que esto nos motive a que te entreguemos todo nuestro ser, Señor, por amor, a ese amor tan grande que tú has derramado en nuestros corazones. Hoy podemos decirte que te amamos, Señor, por tu obra maravillosa y por ese amor que ha expresado por nosotros en la cruz. Hoy, Señor, te amamos nosotros. Y nos derramamos delante de ti, Señor. Nos despojamos de nosotros mismos para entregarte todo nuestro ser y no mirar hacia nosotros, sino mirar la cruz de Cristo, la cruz de tu Hijo, muerto en la cruz, derramando su sangre, pero más el que resucitó de entre los muertos, está sentado a tu diestra y que intercede por nosotros todos los días. Que estas verdades puedan tener vida en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que podamos descansar en ti y en medio de las circunstancias adversas, en medio de angustia, en medio de persecución, podamos abrazar a Cristo fuertemente y no soltarle, porque tú no nos soltarás, Señor. Tú nos tienes agarrado de la mano, de la diestra de tus manos. Con la diestra de tus manos nos tienes agarrado y firme, Señor. Estamos seguros en ti. Gracias, mi Dios, por este amor tan grande. Oh, dice Juan, con cuál amor el Señor nos ha amado. Con cuánto amor el Señor nos ha amado, que ha dado a su único Hijo. Gracias, Señor. Que mis hermanos puedan salir en esta mañana confiado en ti, aquellos que le mostraste, Señor, que necesitan poner su confianza en ti, que lo hagan, Señor, lo más antes posible, antes de que partan de esta vida, Señor. Porque podemos partir cualquier momento. Que nuestra seguridad pueda descansar en Cristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano.